Bueno, vamos a hacer un recorrido general, mientras vamos a repasar un poquito de la historia de esta marca. Vehículos Automotores Mexicanos tiene su origen en 1946, cuando la Sociedad de Crédito Industrial, o SOMEX, consigue la licencia para empezar a ensamblar en México el famoso Jeep Willys, ¿no? Aparte de la licencia, empiezan a construir una fábrica que, como les mencionaba hace un rato, estaba en Vallejo, y ahí empiezan a fabricar el Jeep. Y no solamente el Jeep para uso civil, también empezaron a fabricar la Jeep Pickup, la Jeep Willys Wagon en su versión panel también, y también el famoso Jeepster. Ya en los años 50 empezaron a fabricar algunos Willys Aero, pero no tuvieron demasiado éxito. A pesar de que en los 50, a principios de los 50, Willys en Estados Unidos desaparece y es absorbida por Kaiser Jeep, en México Willys Mexicana siguió operando de forma normal. Entonces, ya cuando tenían la planta de Vallejo, como la producción era pues relativamente limitada, comenzaron a maquilarle a otros fabricantes. O sea, empezaron a ensamblar automóviles como Datsun, algunos Volkswagen, Romeo, Jaguar, fabricantes que vendían pocas unidades en México, recurrían a la vacante de producción de Willys Mexicana. Después, ya a principios de los años 60, Somex entra como en crisis, en un sobreextendimiento financiero, y es comprada por el gobierno federal. Y el mismo gobierno reorganiza la empresa con una estructura en la que la nueva empresa va a ser controlada en un 60% por el gobierno mexicano, y el 40% restante se divide entre Kaiser Jeep, que eran quienes tenían obviamente la licencia de los Jeep, y American Motors Corporation, que era la que le había dado la licencia a Willys Mexicana para empezar a comercializar los Rambler. Después de esta reorganización, Willys Mexicana desaparece y se convierte en Vehículos Automotores Mexicanos en 1963. Poquito después de eso, como ya se había aprobado el decreto de la integración nacional, fue un mandato del presidente Adolfo López Mateos, que pues obviamente quería una industria mexicana propia, que se desarrollara mucho más. En el mandato se obligaba a los fabricantes que comercializaran automóviles en México, que cada automóvil vendido en nuestro país tenía que tener al menos el 60% de sus componentes hechos en México. Entonces, en pocas palabras, para vender en México tenías que fabricar en México. Y Vehículos Automotores Mexicanos se acopló perfecto a esta situación. Inclusive en 1964 abren su propia planta de motores en el municipio de Lerma, en el Estado de México, y hasta ese tiempo Vehículos Automotores Mexicanos importaba motores de Estados Unidos. A partir del 64 ya los fabricaban aquí en México. Obviamente la línea consistía de los Jeeps. Ya en los años 60 se fabricaban los Wagoneer, las Jeep Pickup, basadas en las Gladiator, y obviamente pues la línea Rambler, que consistía del American, que era el modelo base, el modelo de entrada, y el Rambler Classic, que era el tope de gama en nuestro país. Ya hacia 1968 es cuando se introducen aquellos nenes de allá, los Javelin, como modelo deportivo, en respuesta a otros coches de la misma estirpe. Digamos que tuvimos casi un pony car de cada marca americana, a excepción de Chevrolet, porque no nos trajeron el Camaro, pero teníamos el Barracuda de Chrysler, bueno, de Plymouth, y teníamos el Mustang de Ford y el Javelin de Vehículos Automotores Mexicanos. Ya en los años 70 se da el cambio generacional del American, que ya es esta carrocería de aquí, la del Hornet, y esa se volvió prácticamente la base que sustentó todos los vehículos que vendía BAM en aquellos años.
Ya hacia los años, a mediados de los años 70, se descontinúa el Javelin. Es cuando nos llega también el Gremlin. Ya hacia mediados de los años 70, American Motors dejó de tener diseños tan conservadores y empezó a innovar. Como por ejemplo, pues ya tuvimos el famoso Gremlin, el Matador o Classic y el famosísimo Pacer, que desgraciadamente hoy no tuvimos uno, o al menos no he visto que llegue algún Pacer. Ojalá que sí, ahorita lo podamos documentar. Pero fueron automóviles que innovaban mucho y que tenían en mente la movilidad en ciudad, la movilidad urbana. AMC sabía que ya el tiempo de los sedanes grandes, de las típicas lanchotas setenteras, ya se había acabado y había que ver hacia el futuro. Aquí en México, pues obviamente también innovamos, tuvimos nuestros propios motores basados en el AMC 6 cilindros en línea, pero tuvimos motores de hasta 4.6 litros, el famoso 282 con 200 caballos de fuerza. Tuvimos, aparte del Javelin, salieron versiones deportivas del Classic, el Classic AMX, el que ya habíamos mencionado, el BAM Rally, el American Rally. Después sale el Rally AMX. Empezaron también a equipar al American para que fuera un automóvil de lujo, como ya lo vimos ahí con el American SD, con el American GFS. Pero desgraciadamente dependíamos mucho de lo que hacía AMC en Estados Unidos por parte de la licencia, y porque pues el gobierno mexicano era quien al final tomaba las decisiones directivas, ¿no? Ya hacia finales de los años 70, Vehículos Automotores Mexicanos buscó otros fabricantes con quienes aliarse para conseguir una licencia para fabricar otro tipo de vehículos que ya no dependieran de los AMC, porque pues bueno, la empresa pues ya no estaba atravesando un muy buen momento, ya estaban teniendo números rojos. Se analizó aliarse con Toyota, se analizó aliarse con Volvo, con Citroën, pero ninguno de esos se concretó. No se alcanzó a concretar ningún trato con ninguna de ese tipo de empresas. Y bueno, por el mandato del gobierno, que era el socio mayoritario, se continuó con la línea de AMC. Y pues bueno, lo que sucedió en Estados Unidos con AMC también pasó algo muy similar en México. Empezaron a haber algunas relaciones con Renault. Y pues bueno, conforme empezaron a haber más desarrollos como el Lerma, como otro tipo de automóviles, empezó a haber la necesidad de traer un automóvil mucho más moderno, porque estos automóviles pues estaban basados en una plataforma que ya databa de los años 60. Entonces la alianza con Renault pues no parecía tan mala. Aquí en México se planeaba que una vez fusionados Vehículos Automotores Mexicanos y Renault, se iban a dar por concluidos los trabajos de la fábrica de Vallejo y de Ciudad Sagún en Hidalgo. Se iba a ampliar la fábrica de Lerma, que era la que ensamblaba los motores, y se iba a ensamblar para que también fabricara automóviles, y se iba a hacer una super planta en cerca de la capital de Durango. Pero, como lo mencionamos hace rato, que estábamos viendo los Lerma, en 1982 cae una crisis económica terrible aquí en México. Todos los mercados se desploman, la gente no tiene dinero, los bancos no tienen dinero, y como Vehículos Automotores Mexicanos dependía del gobierno mexicano, también inmediatamente se fue a la bancarrota. De hecho, al ver la situación del mercado mexicano, Renault se echó para atrás, dijo no, siempre no hay trato, vamos a ver cómo está el mercado de México, vamos a ver qué pasa. Y al final, el gobierno de México le pagó a Renault para que se quedara con Vehículos Automotores Mexicanos. Y la ambición, el plan, tanto en Estados Unidos como en México, por parte de Renault, era aprovechar las plantas de producción ya existentes y la red de concesionarios ya existentes para expandirse. Y obviamente, pues, la manzana de la discordia, que fue con Renault, que fue con Chrysler y ahora más recientemente con Fiat y con Stellantis, la manzana de la discordia siempre fue Jeep. Todo el mundo se quería quedar con Jeep.
Entonces, ese era el plan de Renault, aprovechar todo lo ya establecido por vehículos automotores mexicanos para expandirse. Y en 1983 se lanzan los últimos VAM. AMC, más bien Renault, ya no tuvo el interés de seguirlos desarrollando, ya no tuvo el interés de actualizar las líneas, y lo más fácil para ellos fue descontinuarlos para seguir fabricando los vehículos de su marca, para aprovechar las fábricas y para aprovechar las redes de concesionario. Entonces los American, los Gremlin y los Lerma terminaron siendo reemplazados por los Renault Alliance, los Renault Encore, que fueron los que ya se fabricaban en lo que alguna vez fue Vehículos Automotores Mexicanos. Pero desgraciadamente también Renault entró en una crisis económica aquí en México y se fueron del país sin más ni menos en 1986. Los últimos que sobrevivieron fueron precisamente estos Jeep. Ay, esta no se las había mostrado. Esta es una Ambassador. Esta fue exclusiva del mercado mexicano. Tenía plazas pues más amplias. Y si mi memoria no me falla, el rumor dice que se fabricaron menos de 20. Pero fue ya de los últimos años. De vehículos automotores mexicanos. Renault regresó muchísimos años después, ya entrados los años 90, pero obviamente pues ya todos sus productos vienen importados de sus fábricas en Europa, y pues ya no hubo un interés por recuperar vehículos automotores mexicanos. Al siguiente año en Estados Unidos, como ya existía un trato previo, o sea, bueno, en Estados Unidos Renault también absorbió a American Motors Corporation y entró en una alianza comercial con Chrysler para ensamblar algunos de sus autos en la planta de Kenosha, en Wisconsin. A través de este trato, al final en 1987 Chrysler compra a American Motors Corporation para hacerse de la línea Jeep y continuar con su desarrollo, que de hecho, también hay que mencionarlo, cuando Renault y AMC estaban desarrollando la Cherokee XJ, la Cherokee cuadradita que todos conocemos, Vehículos Automotores Mexicanos participó de forma amplia y activa en su desarrollo. De hecho, el motor 4.0 de Jeep tiene muchísimo desarrollo, muchísima ingeniería del producto de Vehículos Automotores Mexicanos. Fue como que el último bebé, el último gran regalo que nos dio Vehículos Automotores Mexicanos. Y pues ya andamos aquí en la exposición del Día Nacional del Rambler, una exposición que hacen nuestros amigos del Club Rambler de México en la Plaza de Imbursa, Cuicuilco, en la Ciudad de México. Y lo primero que nos recibe es este Hudson. Honestamente, de estos sí no les sé, son coches muy antiguos. La verdad, mi conocimiento no da para tanto, pero pues es lógico que esté aquí en el Día del Rambler, porque recordemos que Hudson fue parte de las compañías que se fusionaron para crear American Motors Corporation, que también pues tenía dentro de sus filas a la línea Rambler. La verdad se ve muy bien el coche, muy buen estado general, tiene sus detallitos, pero pues bueno, ya tener un automóvil de estos años y sin meterle algún componente o a simple vista no se ve que esté montado sobre el chasis de alguna otra cosa, pues es bastante difícil. Y de este lado tenemos toda una fila de Jeeps, empezando por el Jeep CJ, que en particular lo tenemos en versión, no recuerdo cómo se llama, pero estos se utilizaban principalmente para las oficinas de correo. Sí, como se pueden dar cuenta, pues tiene la puerta corrediza de este lado,
del lado del pasajero. Pero si nos pasamos del otro lado, trae una puerta con... Ah, no, también trae corrediza. Muy bien. Y tenemos la clasiquísima Jeep Wagoneer, la camioneta familiar que fabricaba vehículos automotores mexicanos, que era el representante de American Motors o Rambler en México. Estas se fabricaban en una planta que se encontraba en Vallejo. Fue por muchos años la única SUV fabricada en México y también fue por muchísimos años la única camioneta de este tipo que traía tracción en las 4 ruedas. Era de las pocas camionetas o de los pocos vehículos que contaba con sus 3 filas de asientos sin ser un aguayín, en el extenso, digamos, uso de la palabra, uso del término, y fue muy querida por los mexicanos. Ya para los años 80 es cuando sale esta parrilla de faros cuadrados y de líneas verticales, y empiezan a salir ya también con su imitación madera. Estas que encontramos, pues la verdad están en muy buen estado, tomando en cuenta que son vehículos que sí cuesta trabajo mantener, cuesta trabajo restaurar, porque pues ya empieza a haber una escasez de piezas. Y esta, por ejemplo, esta no se vendió aquí en México. Esta es una Cherokee. Es popularmente conocida como la Cherokee SJ, porque así se llama la plataforma. Estas Cherokee se caracterizan por ser de 2 puertas. La finalidad o el objetivo de estas camionetas era competir con otras SUVs o camionetas todoterreno como la K5 Blazer, la Dodge Ram Charger o la Ford Bronco. Estas todavía se fabricaron hasta entradas los 80s, pero no llegaron a México. Esta sí, por ejemplo, esta sí es del mercado mexicano. Aquí podemos ver su emblema. Espero que se alcance a ver. Su emblema de BAM. Esta está en muy buen estado. Yo no había visto una con tapones. Por lo general traen unos rines, como la blanca que vemos de este lado. Eran como los rines de línea, pero nunca me había tocado ver una con tapones. La verdad se ve bastante bien. Y de este lado tenemos un Rally, que este me parece que es un SST. Me atrevería a decirlo por la forma de los espejos, que eran pues los espejos de lujo. Este fue el último deportivo que fabricó vehículos automotores mexicanos en los años 80, antes pues de la compra por Renault y de la descontinuación de toda la línea Rambler en 1983. Era un automóvil pues relativamente pequeñito, compacto, ligero, pero que tenía un motor de 6 cilindros en línea de 4.6 litros, también desarrollado por la filial mexicana, Vehículos Automotores Mexicanos. Traía 132 caballos de fuerza netos, 200 brutos. La verdad lo movían con muy buena soltura. Estos motores de vehículos automotores mexicanos se caracterizan mucho por su gran torque. Y esta sí es una verdadera rareza. Es increíble que es más fácil ver una Wagoneer que una Jeep Pickup. Estas, hasta donde yo sé, su denominación oficial es Serie J, iban desde la J1000 hasta la J3000, dependiendo de la capacidad de carga, pero extrañamente no se vendieron tantas, o más bien no sobreviven tantas en la actualidad. Fueron muy de batalla y se las fueron a acabar. Aquí tenemos igual un Jeep CJ, este ya era el modelo, digamos, civil, la versión para todo el público, que también se vendió todavía hasta 1986. Incluso aún después de la compra de Renault, estos vehículos todavía sobrevivieron, hasta que finalmente en el 86 Renault de México pues decide retirarse del mercado. Aunque no lo pareciera, es un modelo más, o más bien menos común de ver. Este es un AMC Gremlin. Este no es BAM, este sí es americano. Nos podemos dar cuenta que pues no cambia demasiado respecto al modelo mexicano. Mira, aquí lo tenemos. AMC Gremlin. En Estados Unidos querían que tuviera una apariencia distintiva respecto al auto en el que estaba basado, que es el
aquí se comercializó como American, pero originalmente este coche se llama AMC Hornet. Y pues podemos ver que obviamente el Gremlin pues viene siendo como una versión recortada del Hornet, y tenía su frente específico, tenía un diseño un tanto más sencillo, un tanto menos pretencioso, porque estos automóviles eran de un corte bastante económico, y se fabricaron desde 1970 hasta 1977-78. Sin embargo, en México, como ya lo explicaba hace un momento, por las restricciones del mercado, este vehículo no llegó sino hasta 1974, cuando descontinuaron el Javelin, y digamos que se abrió una vacante para poder traer el Gremlin a México. De este lado tenemos varios Americans. Estos fueron de los primeros, ya de la década del 70, basados en el AMC Hornet, que aquí pues en México los nombres que pegan difícilmente en esa época se retiraban. O sea, estos coches, a pesar de que en Estados Unidos ya tenían otro nombre, estaba tan arraigado el nombre American que aún así, sobre esta plataforma, prevaleció hasta 1983, hasta el final de la línea. Esta es la parrilla ya rediseñada del modelo 70, me parece que se rediseña en el 73-74. Es muy similar al que vemos el verdecito de ahí atrás, pero podemos ver que tiene un diseño diferente, como de rasuradora, como le llamaban en aquellos años. Por aquí ya tenemos los Rambler American de la plataforma del Hornet. Este debe ser como 76, 77, no, 75, 76, que ya es cuando tienen pues esta forma un poquito más como redondita, y la parrilla seccionada. Este también era otro coche muy emblemático. En México el tope de gama ya para estos años era el Pacer, era el automóvil más caro y más equipado que tenía vehículos automotores mexicanos, pero pues bueno, los que conocen los Pacer pues saben que no son coches que le gusten a todo mundo. Entonces desde 1975 se fabricaba el American SD, edición Cantos Dorados. Este ya traía su toldo de vinil, traía molduras especiales, sus copas de lujo. Venía mucho mejor, en general venía mejor ornamentado y mejor equipado que el American original. Adicionalmente se lanzó una versión de 2 puertas, que bueno, ese ya no se llamaba SD, se llamaba GFS, el Gran Fórmula Sport, que era de 2 puertas y tenía una ventana especial tipo ópera. Desgraciadamente no hay uno en el evento porque son coches bien interesantes de ver, pero esto era de lo mejor o de lo más tradicional que te podía vender vehículos automotores mexicanos, hacia finales de los años 70. Aquí tenemos la Guayín American, esta debe de ser 79. Esta parrilla como de barritas es muy característica de esos años, del modelo 79. Y también nos podemos dar cuenta por el diseño de las calaveras. Este ya es de los años 80. Ya nos podemos dar cuenta por la parrilla diferente, defensas más gruesas y sobre todo pues los faros cuadrados. Aquí tenemos otro American, que este también ya es de los 80s. Este debe ser como 82. Y una característica muy, pues digamos muy padre de este coche es la parrilla. Esta parrilla ya es de los AMC Eagle, el famoso crossover, el automóvil familiar con tracción a las 4 ruedas. Y de este lado tenemos las Guayines American DL, que eran de lo más equipado, de lo más carito que tenía ya BAM hacia el final de sus años. Aquí tenemos una normal y aquí tenemos una con sus costados de madera. Y la verdad es que estos coches eran muy buenos, muy resistentes, bastante confiables y estaban muy bien ensamblados. Y este es el que les mencionaba hace un rato.
Llegó casi al final del evento. Este es un 83, el último, de los últimos que se fabricaron. Y este en específico tiene esta característica de la parrilla aerodinámica. Para ir un poquito más en línea con los diseños de aquellos años, se fabricó esta parrilla ligeramente más alargada, más estilizada, pero pues lastimosamente fue del último año, 1983. Estos fueron los últimos American.